3, 2, 1. Bien, muchachos, muchas gracias por haber asistido a esta nueva clase de contabilidad gubernamental. El día de hoy vamos a ver, continuando justamente con la clase del día de ayer, vamos a ver características cualitativas de la información financiera. El día de ayer nos habíamos enfocado brevemente en realidad acerca de los hechos económicos y dejando un poco el criterio de vengado presupuestal. El día de hoy vamos a ver las características cualitativas de las que tanto se hablan y que finalmente forman parte de la información financiera. Ya, básicamente vamos a hablar de dos características, las principales en realidad, que es que es la relevancia, y la segunda es la representación fiel, ¿sí? Son dos características cualitativas principales que justamente forman parte de este contexto llamado reconocimiento de la información en los estados financieros. Eh, Dentro del reconocimiento, solamente para hacer un pequeño resumen, cómo fluye toda esta literatura contable. Yo les había comentado en la clase anterior de que la contabilidad básicamente fue creada para controlar las variaciones patrimoniales, ¿no? Por eso que se creó una ecuación básica de activos igual a pasivo patrimonio. Ese pasivo pasa a restar al activo y tenemos el patrimonio. Quiere decir que cada vez que varía los activos o los pasivos, ya sea para más o para menos, ese patrimonio comienza a variar, comienza a moverse, ya sea para más o para menos. Entonces, como las variaciones patrimoniales en un inicio, hace más de 20, 30 años, se controlaban a través del registro de los ingresos y gastos en el periodo. Cada vez que un ingreso y gasto ocurría, lo que se hacía con la contabilidad era periodificarlos, ¿no? Ponerlo en los periodos en que estos habían ocurrido. Y ahí nació el concepto de vengado. El concepto de vengado en donde dice que todas las operaciones se deben registrar, todos los ingresos y gastos se deben registrar en el periodo en que éstas ocurren. Pero hace 20 años, ya a raíz de la literatura del marco conceptual, indicó que el devengado no solamente registra estos ingresos y gastos, sino también los activos, pasivos y patrimonios, es decir, los 5 elementos. No bastaba solamente con registrar ingresos y gastos para detectar las variaciones patrimoniales. Entonces, ¿cómo finalmente estos 5 elementos, a través del método de vengado, podían ser registrados en los estados financieros? Uno, definiéndolos, y dos, reconociéndolos. Eh, Cada vez que ustedes se encuentren frente a determinados hechos económicos, lo que ustedes tienen que hacer es definir si ese hecho económico es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Y una vez que sepan definir a qué elemento pertenece, lo siguiente que tienen que hacer es darle un valor, un importe, ya sea un costo histórico, un valor razonable, un costo de reposición, un costo amortizado, un valor de uso, lo que fuera. Depende de qué tan útil sea esa información que ustedes están registrando en los estados financieros. Entonces, a raíz de eso, nace justamente esta fase que se llama reconocimiento. En el reconocimiento no es más que definir el hecho económico, si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, y darle un valor de medición. ¿Para qué? Para que esta información finalmente viaje a los estados financieros, pero la información que finalmente ustedes registren sea útil. Esta palabrita los va a perseguir a lo largo del contexto literario del marco conceptual y la NIC SP1, presentación de estados financieros. Para que la información sea útil, no es simplemente una percepción personal, ¿no? De qué tan útil es esa información. Para que sea útil, tiene que cumplir con dos criterios, básicamente dos criterios de filtro, ¿ah? Que son las características cualitativas y características restrictivas. Estas características, al momento de ustedes registrar un hecho económico, les va a permitir saber o filtrar que la información que ustedes están registrando en sus estados financieros va a ser útil para la toma de decisiones. No toda la información que ustedes reciben y que finalmente le asignan un valor y lo cualifican como activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gastos, no necesariamente va a ser útil para la toma de decisiones. Entonces, justamente estas características cualitativas y restrictivas les van a ayudar a hacer ese filtro, ¿no? A hacer ese reconocimiento de qué tan útil es esa información que ustedes están incorporando en los estados financieros. Entonces, dentro de dentro de ese filtro que van a hacer, haciendo uso de las características cualitativas y restrictivas, están los siguientes matices. Miren, en cuanto a características cualitativas, tenemos lo que es la relevancia, representación fiel, que son las características principales, pero también hay de mejoras como son la comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad. Y las restrictivas que les comentaba, que son la materialidad y costo-beneficio. Si bien es cierto, son terminologías a simple vista entendibles,
cada una de estas merece un estudio a profundidad, ¿ya? Un estudio a profundidad. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo les hablo, por ejemplo, de características de mejora, cuando le digo comprensibilidad, quiere decir que los estados financieros tienen que ser comprensibles para cualquier persona que dé lectura a los estados financieros. Cuando les hablo de esa manera, básicamente no les estoy diciendo nada, ¿no? Está bien que la terminología comprensibilidad tenga un sinónimo que se llame entendible, pero en la contabilidad esta comprensión va mucho más allá. No cualquier persona que tiene frente así los estados financieros puede dar lectura a los estados financieros, ¿no? Por más que utilicemos un lenguaje comprensible, no se refiere a un lenguaje comprensible para todas las personas que lean los estados financieros, sino para aquellas personas que evidentemente han leído temáticas relacionadas con la contabilidad y normas internacionales de contabilidad o preparación de estados financieros. En su gran mayoría contadores, que evidentemente para ellos va a ser comprensible. No es que los estados financieros tengan que ser registrados y comentados en un lenguaje común y corriente, de tal manera que cualquier persona que no sea contador lo pueda leer. No radica en eso el tema de la comprensibilidad, sino que lo entienda, pero cualquier persona que sea ducho en esta materia, ¿no? Que conozca los movimientos de activos pasivos, realidades económicas, eh, características básicas de la literatura de normas internacionales de contabilidad. ¿Me entienden? Entonces, en eso radica la comprensibilidad. La comprensibilidad no es para todos, solamente para quienes justamente estudian los estados financieros. Cuando les hablo, por ejemplo, de oportunidad, no quiere decir que los estados financieros tienen que ser presentados de manera oportuna. En realidad sí, pero ¿qué ganamos? O sea, ¿qué gano diciéndoles que oportunidad? Los estados financieros tienen que ser presentados dentro de los, no sé, 15 días del mes siguiente a que ocurrieron los hechos. O tienen que ser presentados a la contaduría hasta el 31 de marzo del año siguiente, ¿no? Oportunidad. La oportunidad va mucho más allá de justamente esa terminología simple que dice oportuno, ¿no? A tiempo. La comparabilidad igual. Cuando hablamos de comparabilidad, no es que simplemente tengan columnas comparativas, ¿no? Gastos del año 2021, gastos del año 2022. Comparo cifra tras cifra y eso es comparabilidad. No, va mucho más allá de la simple visión de comparar cifras de un año a otro, ¿ya? Igual pasa con verificabilidad y cada una de estas características cualitativas, la denominación o el concepto que trae consigo cada una de estas características va mucho más allá de lo que a simple vista aparecen como literatura, ¿ya? Pero en esta clase básicamente vamos a ver dos características como son la relevancia y la representación fiel. Relevancia y representación fiel. En el caso de relevancia, el sinónimo de relevancia es importancia, ¿no? Nos dicen que los estados financieros tienen que contener información relevante, importante. ¿Con eso qué les estoy diciendo? Pues no les estoy diciendo nada. Lo único que estoy haciendo es aplicar un sinónimo al término relevancia. La relevancia, miren, va mucho más allá de esa simple palabra, ¿ya? Miren, por ejemplo, dentro de las características cualitativas de la información, son la relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad y verificabilidad. Evidentemente hay características restrictivas que son la materialidad e importancia relativa y el costo-beneficio, ¿ya? Dice, pero sin embargo, dice, en la práctica todas las características cualitativas pueden no lograrse por completo o pueden ser necesario un equilibrio o compensación entre algunas de ellas. Cuando ustedes revisen la información financiera, cuando ustedes capten un hecho económico y lo registren en sus libros contables, no necesariamente el hecho económico va a tener todas estas características cualitativas que ustedes ven, pero, pero a falta de una característica cualitativa, puede haber otra importante, mucho más importante, que finalmente compense el vacío dejado por la característica no encontrada al momento de registrar ese hecho económico, ¿ya? Entonces, por eso justamente esta literatura habla de que no necesariamente todas las características cualitativas pueden no lograrse por completo y puede ser necesario un equilibrio o compensación entre algunas de ellas. Bien, ahora, como estábamos viendo el concepto de relevancia, ¿qué es relevante? Es relevante, es importante, pero ¿cómo sabemos nosotros qué tan importante es una información para la toma de decisiones de la empresa? ¿Cómo podríamos saber qué tan relevante es algo?
por su importe, por la naturaleza de la operación, del hecho económico, o qué características tomaríamos en consideración para saber si la información que nosotros estamos capturando va a ser importante para la toma de decisiones de la gerencia, ya sea de una entidad pública o privada. Entonces, ¿qué sucede? Miren, un ejemplo básico, ¿eh? Un ejemplo sencillo. Yo asumo que yo tengo 18 años, ingreso a la universidad, estudio contabilidad, es mi cumpleaños y viene una persona y me regala un libro por mi cumpleaños. Me puede regalar dos cosas, un libro de cocina o un libro de contabilidad. ¿Qué me gustaría a mí que me regalen si estoy estudiando la carrera de contabilidad? Evidentemente, ¿qué cosa? Un libro de contabilidad. ¿Y por qué? Porque justamente el libro de contabilidad está aunado a los objetivos que yo busco, que finalmente es ser contador. Entonces, toda literatura contable relacionada con mi carrera, evidentemente, va a ser más importante que cualquier otro libro que no tenga que ver con mi carrera, porque finalmente lo que me están regalando es algo que está aunado a los objetivos que yo estoy buscando. Entonces, a eso va la relevancia, a eso va la importancia. Tiene que estar aunado a los objetivos de la entidad. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un caso simple, sencillo, recogido justamente de la literatura de bienes raíces de Donald Trump. En realidad, este libro es recomendable para todos ustedes, en donde hay una serie de consejos de cómo invertir en bienes raíces. Este tema de las inversiones en bienes raíces no es ajeno a la contabilidad, porque la contabilidad, entre tus tantos elementos, lo que vemos, entre tus tantos elementos está el activo, y el activo es inversión. Y justamente este libro habla acerca de inversión, en este caso en bienes raíces. Pero rescatemos este pequeño párrafo, miren, de uno de los consejos en bienes raíces. Veamos lo que dice. Miren, leemos la lectura, ¿ya? Hace 16 años, perdón, nos ofrecieron un buen precio para comprar un hotel en los terrenos de un aeropuerto de Denver. No queríamos dejar esta oportunidad, así que nos dirigimos a Denver, contratamos arquitectos, ingenieros y consultores y por 3 días llevamos a cabo nuestras investigaciones para poder determinar por qué habíamos sido tan afortunados en que se nos ofrecieron un buen hotel a tan magnífico precio. Después de examinar cada rincón y rendija debidamente, nos pareció que habíamos encontrado una verdadera ganga por un edificio en buen estado y condiciones favorables. Además, este hotel permanecía lleno al 95%, ocupado durante los 12 meses del año. Esta es la historia de dos inversionistas que van hacia Denver, en donde quieren comprar un hotel, y este hotel está cerca de un aeropuerto, del aeropuerto de Denver. Este hotel estaba el 95% de su capacidad ocupada durante los 12 meses del año. Entonces era una buena oportunidad para comprar ese hotel, porque finalmente, una vez comprado, se iba a tener que alquilar, ¿no? A los turistas que bajaran del aeropuerto y encontraran justamente ese hotel, que era el más cercano al aeropuerto, ¿ya? Entonces estaban tan emocionados en comprar ese hotel, y mi socio, dice acá, mi socio y yo nos estábamos felicitándonos el uno al otro, con un brindis en la barra del hotel, mientras esperábamos nuestro avión de regreso a casa para iniciar las negociaciones de la compra. Cuando el cantinero se nos acerca y nos pregunta si nosotros éramos las personas de Nueva York que íbamos a comprar el hotel. Le dijimos que sí, y entonces nos preguntó qué planeábamos hacer con un hotel, con este hotel, luego de que el aeropuerto de Denver se iba a trasladar a Stapleton el año siguiente. Nos tomó solo un instante reconocer por qué el precio era tal ganga. Claro, estaban rematando el hotel porque el aeropuerto se iba a mover a otra ubicación. Al moverse a otra ubicación, ya los visitantes no iban a hospedarse en este hotel, ¿no? Prácticamente el hotel iba a estar vacío. Entonces, si bien es cierto, estas personas iban a adquirir el hotel, este hotel para ellos, una vez que lo tuvieran, sería un activo. Por más que ustedes ven la apariencia física de ese hotel, cemento y todo lo que ustedes quieran, dormitorios y todo lo que fuera, ¿esa adquisición para ellos sería un activo o finalmente sería un gasto? Finalmente sería un gasto, ¿no? O le traería más pérdidas que ganancias producto del alquiler de las habitaciones de ese hotel. Finalmente, con esta información que les dieron el cantinero, le dieron su propina al cantinero y decidieron no comprar este hotel. Ahora yo les pregunto, esta información que les dio el cantinero a estas dos personas que iban a comprar el hotel, ¿era relevante o no era relevante? ¿Era importante o no era importante? Sí, a ver si me escriben por favor por el chat. A ver, de acuerdo a esta pequeña historia de bienes raíces. ¿Era o no era importante esta información del cantinero a los, a los,
a los inversionistas que iban a adquirir este hotel. Perfecto, era importante. Ok, era importante. ¿Pero por qué era importante? Porque justamente la información que les dio el continero estaba aunado a los intereses, a los objetivos que buscaban estos inversionistas, esta empresa de bienes raíces. ¿Me entienden? Ahí radica justamente la relevancia, la importancia. Cuando la información que ustedes capturan de los hechos económicos están aunados a los objetivos que busca finalmente la entidad en donde ustedes laboran. ¿Ya? Y miren lo que dice la literatura del marco conceptual. Dice, relevancia. La información financiera y no financiera es relevante si es capaz de influir, en el logro de los objetivos de la información financiera. La información financiera, cuando no, es capaz de influir cuando tiene un valor confirmatorio, un valor predictivo o ambos. En este caso, cuando el cantinero le dé esa información de que el aeropuerto iba a cambiar de ubicación, ¿teníamos una información predictiva o no teníamos una información predictiva en ese momento? Pues sí, ¿no? Sabíamos que a futuro, cuando compremos ese hotel, no íbamos a tener ingresos por alquilar dormitorios, porque no iba a haber turistas. ¿Me entienden? ¿Me entienden cómo toma forma esa información al tener un valor predictivo? ¿Qué sería, no, de la vida si tuviéramos información que, que adivinar el futuro, ¿no? Si tuviéramos en este momento una información de saber, no sé, quién va a ganar el siguiente partido de fútbol, quién va a ganar el mundial, apostaríamos, ¿no? Apostaríamos en base a una información predictiva exacta. Por eso que la información se vuelve tan importante, porque es predictiva y es confirmatoria, ¿ya? La información es relevante, incluso si algunos usuarios deciden no aprovecharla o son ya conocedores de ella. En este caso, fueron los dos inversionistas y finalmente no compraron el inmueble, no compraron el inmueble, pero aprovecharon esa información, ¿no? Y fueron ya conocedores de ella. Por lo tanto, esta información para ellos es relevante. De ahí toma justamente esta noción de relevante, aunado a los objetivos de la entidad. Útil para la toma de decisiones. No se olviden esta palabra, utilidad. No registren ningún hecho económico, por más que tenga forma de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, piensen un rato, analicen un rato qué tan útil va a ser esta información una vez que ustedes lo consignen en los estados financieros, porque de esa información, finalmente la administración va a tomar una decisión de qué hacer con esa información, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, esa es un poco la historia con respecto a lo que es la relevancia, ¿no? O importancia. Ya, aparte de lo relevante e importante, que es una característica de filtro que debe cumplir la información financiera, también tenemos la esencia sobre la forma. La esencia sobre, a ver, vamos a ver un poco el tiempo. Bien, perfecto. Mire, la esencia sobre la forma es una característica cualitativa íntimamente ligada con esta característica llamada representación fiel, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de representación fiel, hablamos que no quiere decir que la información tenga que mostrarse, o sea, que debe mostrar fielmente las cifras a los estados financieros, ¿no? Ahí prácticamente lo que estoy haciendo es solamente darle un sinónimo a este concepto de representación fiel. O prácticamente no les estoy diciendo nada en realidad. ¿A qué se refiere con representación fiel? Vamos a entenderlo cuando estudiemos el significado de la esencia sobre la forma. ¿Ya? ¿Qué sucede? Miren, eh, yo había rescatado una literatura de la directiva de cierre, del cierre contable del año 2018, en la cual dice lo siguiente: la información financiera debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos que se pretende reflejar, por lo que es necesario que los hechos económicos, miren, de lo que tanto hablamos, hechos económicos, se contabilicen y presenten de acuerdo a su esencia y realidad económica. Nuevamente, realidad económica. Pero se presenten de acuerdo a su esencia, no a su forma. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior veíamos facturas, pecosas, cheques, recibo de ingresos, cobranzas? Puro papeleo, ¿no? Que nos llegaba a nuestra oficina y automáticamente registrábamos, pero nunca veíamos la esencia de la realidad económica, es decir, la información fiel, ¿no? Entonces, dice acá, los hechos económicos se contabilizan y presentan de acuerdo a su esencia y realidad económica y no meramente según su forma legal o presupuestal. Ya en la clase anterior habíamos hablado que debemos que olvidarnos un poco de las fases de ejecución presupuestal, ¿no? Compromiso, devengado, giro y pago. No dejemos que no estemos sometidos a esas fases de devengado, giro y pago, porque justamente esas fases
distorsionan o contaminan la realidad económica que nosotros estamos registrando a través de las cuentas contables. ¿Ya? Vayamos a estudiar más el tema de la ciencia sobre la forma, porque finalmente va a ser un concepto que nos va a perseguir a lo largo del estudio de las normas internacionales de contabilidad. Veamos, mira, desde el punto de vista legal, la forma dice lo siguiente, ¿ya? La palabra forma dice es una figura o determinación exterior de la materia. Es un aspecto exterior, la forma, estamos hablando de la forma, ¿ya? Dice acá, son requisitos externos o aspectos de expresión en los actos jurídicos. Cada vez que ustedes firman un contrato con un proveedor, cada vez que ustedes imponen una multa a un infractor, cada vez que ustedes venden a un cliente y le emiten una factura de venta a ese cliente, esa factura de venta con el cliente solamente nos sirve eh, como un documento fuente para exigirle el cobro a ese cliente. Cuando nosotros firmamos un contrato con un proveedor y ese proveedor nos trae el bien o el servicio que le hemos pedido y a su vez trae la factura, esa factura sirve básicamente para que nosotros le paguemos a ese proveedor, ¿no? Cuando logística nos remite una factura por la compra de un bien o de un servicio, eh, logística no nos remite la factura con la finalidad de decirse, toma contador para que lo contabilices. A logística no le importa la contabilización de esa factura. Lo que le importa de esa factura a logística es que tú pagues esa factura. Que hagas los registros que tú tengas que hacer, no lo sé, pero finalmente le pases a tesorería esa información para que tesorería se encargue de pagarle, ¿ya? Entonces, ellos solamente ven aspectos operativos, aspectos de forma legal, ¿no? Aspectos de cumplimiento de actos jurídicos, en este caso, el pago al proveedor. Igual en una factura de venta, ¿no? Nos concentramos, como tesorería, se concentra en a través de esa factura cobrarle al cliente, ¿no? Y esa factura se lo entrega a contabilidad, pero no se lo entrega a contabilidad para que haga sus asientos contables, ¿entienden? Solamente es como una especie de cumplimiento operativo de una transacción. Pero las áreas operativas no están concentradas en darles información a ustedes como contabilidad para que hagan su contabilidad, ¿sí? Solamente es por un formalismo administrativo. ¿Ya? Esto que ven ustedes en pantalla es forma. Cada vez que ven una orden de compra, una factura, una pecosa, cualquier tipo de información en papel a simple vista, eso es forma. Esa es una forma de la realidad económica. Pero esto no se contabiliza, ¿no? No se registra en la contabilidad, en los estados financieros. Esto solamente te sirve como una ayuda, como una herramienta de apoyo para más o menos tener una idea de qué está conformado ese hecho económico que ustedes piensan registrar en sus estados financieros. Bien, sigamos. Miren, en el tema de la ciencia sobre la forma, Muchet y Sorraquín explican. Se dijo ya que los actos jurídicos eran formales y no formales. La forma consiste en un elemento sensible, exterior, a simple vista, ajeno al acto en sí mismo y de naturaleza artificial. De naturaleza artificial porque evidentemente todo esto que vemos de manera exterior, a simple vista, es una información creada por el hombre. Es de naturaleza artificial, que acompaña la realización de esos actos o hechos económicos para afirmar su trascendencia y facilitar su prueba. ¿Ya? Ahora, ahora, ya para culminar este tema, miren lo que habla sobre la esencia sobre la forma. Dice, esencia sobre la forma. Este es un articulado, por si acaso, de la literatura contable colombiana, ¿ya? Que habla acerca también de este tema. Dice, esencia sobre la forma. Los recursos y económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo a su esencia o realidad económica y no únicamente a su forma legal. Cuando en virtud a una norma superior los hechos económicos no pueden ser reconocidos de acuerdo a su esencia, en notas a los estados financieros se debe indicar el efecto ocasionado por el cumplimiento de aquella disposición. Es decir, hay aquellos hechos económicos que no necesariamente van a tener que ser contabilizados, pero sí van a tener que ser revelados en notas a los estados financieros, ¿ya? En notas a los estados financieros. Por ejemplo, cuando se me ocurre, yo estoy trabajando como contador, no le caigo bien a la gente y el día de hoy me despiden. Al día siguiente me voy al Ministerio de Trabajo y les pongo una demanda por $500,000 por despido arbitrario a la entidad. La entidad recibe esa demanda judicial. ¿Lo va a registrar esa demanda judicial como cuenta por pagar? No, ¿por qué? Porque aún tenemos que ir a una primera instancia y esperar que el juez
establezca una sentencia si me van a pagar o no me van a pagar ese medio millón de soles por despido arbitrario. Pero el hecho de que no me vayan a pagar en este momento la demanda que yo he presentado en mesa de partes, no quiere decir que esa información tenga que ser omitida de la contabilidad. Esa información tiene que ser revelada en notas a los estados financieros o finalmente ser registrada en cuentas de orden, como un pasivo contingente, ¿no? Hay una contingencia, hay una alta incertidumbre en ese momento de que se me pueda desembolsar medio millón de soles por la demanda que yo he interpuesto. Pero sin embargo, ese hecho tiene que ser revelado en notas a los estados financieros. ¿Ya? Entonces, ya para terminar este tema de la esencia sobre la forma, miren lo que dice acá. El concepto de esencia sobre la forma es fundamental para una contabilidad financiera, pues esta tiene el propósito de mostrar la situación financiera, que no es otra cosa que la relación que se establece entre los activos y pasivos. ¿Ya? Conceptos que claramente tienen que ver con los beneficios y sacrificios económicos. Ahora, miren, ya para terminar esta frase, la definición del activo y pasivo no radica en la posibilidad de exigir un derecho o cumplir una obligación, sino en los beneficios o sacrificios que ella puede implicar. Y esta pequeña literatura cierra todo el concepto de esencia sobre la forma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes registren una cuenta por pagar, ¿no? Cuando a ustedes les llega a las manos una cuenta por pagar, por ejemplo, se me ocurre el recibo de luz, llega el recibo de luz y ustedes registran un gasto contra una cuenta por pagar, ¿ya? Pero la contabilidad básicamente no registra ese recibo como cuenta por pagar por el simple hecho de que vio un recibo de agua o de luz. ¿Por qué lo registra como cuenta por pagar? Porque hay una alta probabilidad de que haya un sacrificio económico, es decir, haya una salida de dinero de la entidad. No lo registra por el simple hecho de que vio un recibo, sino porque, o sea, ese recibo no es que apareció por obra y gracia, ¿no? Ese recibo obedece a un contrato hecho con la empresa hidroeléctrica, consumimos su servicio de energía eléctrica y después de un mes nos llega ese recibo de luz y no nos queda nada más que recibir ese recibo, contabilizarlo y pasárselo a tesorería para que le pague a esa empresa hidroeléctrica. Pero ¿por qué registramos ese recibo como una cuenta por pagar? ¿Por qué? Porque no queda más, porque va a haber una probable o una alta salida de dinero, una alta probabilidad, perdón, de salida de dinero de nuestras arcas. ¿Me entienden? No es por la factura o el recibo en sí, sino porque ya no nos queda otra cosa más que pagarle. Y si hay una alta probabilidad de pagarle a alguien, quiere decir que en este momento tenemos un pasivo. Igualito en el caso de beneficios económicos, ¿ya? En el caso de beneficios económicos. En el caso de beneficios económicos obtenidos, ¿qué sucede? Cuando ustedes, cuando ustedes realizan una venta a un cliente de un bien o un servicio, ustedes le venden un bien y hay una alta probabilidad de que ese cliente les pague a ustedes, porque ustedes previamente le han entregado un bien. Es más, ustedes han firmado un contrato con ese cliente en donde dicen, yo te entrego tal bien y tú me entregas tal dinero, tal cantidad de dinero. O sea, no le queda más que otra que al cliente pagarme por esa venta. Entonces, evidentemente va a haber una entrada de dinero o un beneficio económico hacia la entidad. Entonces, cuando hay una alta probabilidad de que ingrese dinero a mi probabilidad, perdón, a mi contabilidad, quiere decir que se genera una cuenta por cobrar. Yo no puedo generar cuentas por cobrar o cuentas por pagar si la otra parte no está predispuesto a cobrarme o pagarme. ¿Me entienden? O sea, yo no puedo generar una cuenta por cobrar a un cliente si ese cliente no tiene la predisposición ni la capacidad financiera para poder pagarme. ¿De qué me sirve registrar una cuenta por pagar si la otra parte no tiene para pagar? Sería en vano, ¿no? Sería mentir al gerente que ve los estados financieros cuando vea activo, cuenta por pagar, por tanto. Pero si el cliente no tiene plata para pagarme, ¿por qué lo registraría como cuenta por cobrar? O de repente yo registro una cuenta por pagar a mi proveedor, pero de repente no tengo predisposición de pago. No quiero pagarle, pues. Total, no quiero pagarle. O de repente no tengo presupuesto, no tengo dinero para pagarle. ¿Cómo puedo registrar una cuenta por pagar si no hay una probabilidad de pago, ya que no tengo presupuesto? ¿Entienden? Debemos enfocarnos más en la esencia que en la forma, que en la factura de venta o en la factura de compra para registrar una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, es decir, un activo o un pasivo.
¿ya? En realidad, el estudio de este concepto de ciencia sobre la forma construye lo que justamente conocemos como representación fiel, ¿ya? Como representación fiel. Ya para terminar, dice representación fiel, de acuerdo al marco conceptual, dice, para hacer útil la información, otra vez la palabra útil, para hacer útil la información financiera, debe ser una representación fiel de los fenómenos económicos. La representación fiel se alcanza cuando el fenómeno es completo, neutral y libre de error significativo. ¿Ya? La información que representa fielmente un fenómeno económico o un hecho económico describe la esencia de la transacción. ¿Sí? No es necesariamente siempre la misma que la de su forma legal. ¿Sí? Los documentos que ven, compras, ventas, contratos y demás, son aspectos legales que aseguran el cumplimiento de un cobro de parte del cliente o un pago a favor del proveedor. Pero es un aspecto legal, más que un aspecto económico. Y la contabilidad recoge toda esa información en base a un constructo económico, ¿no? Por eso dice que es completa, neutral, o sea, libre de criterios operativos, libre de criterios presupuestarios, libre de criterios legales, como vemos acá, ¿sí? Y libre de error significativo. Por eso que nos enfocamos más en la esencia que en la forma. Todo lo que ustedes ven acá, miren, todo lo que ustedes ven acá, cuando ven análisis de cuenta, esta es forma. Esto es solamente una representación de la regla económica, pero es una forma. Lo que ustedes ven a simple vista, forma, análisis de cuenta. Documentos que nos envían las áreas usuarias, es forma, análisis de cuenta. ¿Sí? Todo lo que ven acá, comprobantes de pago, es forma, solamente es un aspecto exterior que ven ustedes a simple vista de la realidad económica. ¿Ya? La realidad económica va mucho más allá de simplemente ver a simple vista lo que parece ser. Más que todo se concentra, perdón, en el tema de su esencia. Bien, lastimosamente el tiempo nos ha ganado. Voy a ver la manera de cómo corregir este tema de aumentar el tiempo en el Zoom para poder ser un poquito más extendido en la explicación de los temas y también para forjar el tema de la participación, ¿no? De todos ustedes en cada concepto que estamos hablando. Bueno, por el día de hoy les agradezco bastante su participación y nada, espero mañana continuar con un caso explicativo más acerca del marco conceptual para poder culminar con esta seguidilla de clases acerca del mismo. Y nada, cualquier comentario los veo o los leo dentro de la comunidad, dentro del grupo de la comunidad contable. ¿Ya? Les agradezco a todos por su participación. Que tengan buenas noches.